En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el desarrollo de nuestro programa vamos a dedicar esta sesión a una sola pregunta. ¿Cuál es la noción de teología que tiene Santo Tomás? Es decir, cuando él habla de teología, que tampoco es la palabra que más utiliza, ya vamos a mirarlo, cuando él habla de teología, ¿cómo entiende la teología? Luego vamos a mirar un esquema de las principales obras de él, es decir, de la Suma Teológica y de la Suma contra Gentiles. Y por último miraremos un poco el análisis de lo que se ha llamado la obra maestra de la Suma Teológica, que es básicamente el artículo. Sabemos que la Suma Teológica está hecha de artículos que se agrupan en cuestiones, y las cuestiones se agrupan en partes. Entonces, ese es como el programa que sigue para nosotros. Primero, ver la idea de teología, después mirar la estructura de las dos obras más grandes y conocidas de él, y después comentar sobre la estructura del artículo. Con eso termina nuestro curso. Entonces hablemos de teología. El nombre que él utiliza no es teología, no es el nombre más frecuente, sino utiliza mucho doctrina sagrada. Recordemos qué significa la palabra doctrina. Doctrina está relacionado con docencia, docente, con el verbo latino docere. Docere quiere decir enseñar, o sea que la doctrina quiere decir la enseñanza, lo que se enseña. La teología, pues, es una doctrina sagrada. Y vienen una serie de preguntas. La Suma Teológica empieza con una cuestión preliminar que estudia precisamente este tema, es decir, si hay espacio para una doctrina sagrada. Esa primera cuestión tiene 10 artículos y las preguntas de esos 10 artículos son las que vamos a analizar en los siguientes minutos. De eso es de lo que se trata. ¿Qué tipo de preguntas son? Por ejemplo, en primer lugar, si se necesita una doctrina sagrada. El ser humano tiene algo que se llama razón. Yo puedo utilizar la razón para hacer preguntas, para encontrar respuestas. ¿No es suficiente ya la razón? ¿Por qué se necesita algo más allá de la razón? Lo que tiene que ver con el ejercicio de la razón humana es lo que Santo Tomás llama las doctrinas filosóficas, en lo cual yo creo que nosotros también estaremos de acuerdo. Es decir, nosotros ejercitamos la razón de muchas maneras, y entre ellas indudablemente sobresale la filosofía, porque es la que hace o quiere hacer preguntas que son las más profundas, las más fundamentales y en cierto sentido las últimas. Preguntas propias de la filosofía son: ¿por qué estoy? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existe algo? ¿Qué es lo correcto? ¿En qué consiste el bien o el mal? Esas son preguntas que puede analizar un filósofo. Entonces, si existen esas preguntas, ¿por qué
necesitamos de algo que se llame doctrina sagrada o de algo que se llame teología. Cada uno tiene su cabeza. Es muy interesante comparar el artículo primero de la cuestión primera de la Suma Teológica, que es el que se refiere a este tema de la razón. Es interesante compararlo con una obra de un filósofo. Yo les invito a que por cultura general y por contraste con lo que estamos comentando, le den una lectura a una obra clásica de Emmanuel Kant. Esa obra es ¿Qué es la Ilustración? Es una obra que yo recomiendo con frecuencia por dos razones, porque es de fácil lectura y comprensión y así puede llegar a un amplio público. Y en segundo lugar, porque es una obra que sirve como de bisagra entre dos grandes momentos del pensamiento occidental. Kant escribe la obra ¿Qué es la Ilustración? A finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. La obra se publica en 1800 o 1801, por ahí. De modo que Kant está recogiendo un movimiento que ya existía, no lo está planteando como una posibilidad o como un programa, sino que está recogiendo algo que ya existía, pero además lo está relanzando como el gran programa para Europa, para Occidente, para el mundo. Podemos decir que esa obra, que es la Ilustración de Kant, repito, una obra de muy fácil lectura, es algo así como el Evangelio de la modernidad. Kant quiere, con esa obra, Kant quiere recoger una experiencia, pero sobre todo marcar una ruta. Y es muy interesante porque en ese, entre comillas, Evangelio de Kant, por supuesto, la gran propuesta es: utiliza tu razón. El lenguaje de Kant se ha sintetizado en la frase sapere aude, que quiere decir atrévete a saber. De un modo un poco más explícito, lo podemos traducir de esta manera: utiliza tu cabeza. Tú no necesitas que otro te enseñe. Tú no necesitas de un gobierno que te marque lo que puedes o no puedes. Tú no necesitas de un pastor. Él está hablando en un entorno protestante. Tú no necesitas de un pastor que te diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú no necesitas papás que te tomen de la mano. Ya creciste. Entonces, por eso, en esa obra que se llama ¿Qué es la Ilustración?, Kant plantea la mayoría de edad. La humanidad ha llegado a su mayoría de edad. Y así como yo, al llegar a mi mayoría de edad, ya no espero que mis papás estén tomando todas las decisiones y me estén dando todos los permisos, sino que yo ya tomo mi vida en mis manos. Entonces, así también Kant dice: con la luz de la razón, nosotros, humanidad del siglo XIX, podemos tomar y debemos tomar la vida en nuestras propias manos. Atrévete a saber. Utiliza tu razón. Es una razón autónoma. ¿Qué significa esa palabra? Autos hace referencia a sí mismo. Nomos indica ley. Autónomo es el que se da la ley a sí mismo. Yo no necesito pedirle permiso a nadie. No tengo que pedirle permiso a nadie. ¿Por qué? Porque yo sé. Porque está el poder de la razón. Entonces, es muy interesante tomar el artículo primero. Este es el primero de todos los artículos de la Suma. Con este se abre la Suma Teológica. Y la pregunta que hace Tomás es: ¿se necesita algo más o basta la razón humana? Por supuesto, la respuesta para Kant, que está en cierto sentido en las antípodas, la respuesta de Kant es: basta la razón humana.
No más, ya no más gobiernos, ya no más Estado, ya no más maestros, ya no más policías, ya no más sacerdotes ni pastores, no más. Lo que necesitamos es educar a la gente en el uso de su cabeza, de su razón. Eso es lo que necesitamos. Y ese es uno de los grandes postulados de lo que se podría llamar, y se ha llamado, la modernidad. La modernidad como movimiento filosófico, sociológico, cultural, que va a tener un tremendo impacto incluso hasta nuestros días. Porque la modernidad es la que va a lanzar al conocimiento científico, primero al conocimiento filosófico. Pero es muy interesante porque los hijos de la modernidad mataron a la mamá. Es decir, la ciencia moderna, que surge de la modernidad, luego mata a la mamá. Ese asesinato, ese matricidio, cuando se cumple, ese matricidio se cumple con un filósofo francés llamado Augusto Comte. Augusto Comte dice, mire, la teología ya tuvo su etapa, que era la etapa de las fábulas y las hadas madrinas y los duendes. Eso ya se acabó. Luego vino la filosofía, pero la filosofía es vapor. La filosofía es ya un paso en la libertad porque nos desprende de fábulas, pero la filosofía todavía no es verdadero conocimiento. Entonces, hija de la razón endiosada es esa ciencia positivista propuesta por Comte. Y esa hija asesina a la madre y dice, ya no necesitamos ciencia. Entonces la ciencia positiva, la ciencia que produce los grandes cambios en la sociedad, la ciencia que nos ha regalado con tantas maravillas tecnológicas, esa ciencia es la única que vale. Y eso significa que más o menos desde finales del siglo XIX surge un nuevo sacerdocio en la sociedad. Ese nuevo sacerdocio es el científico. El científico es el nuevo sacerdote, es el nuevo sabio, es el nuevo juez de toda causa. ¿Qué debe hacerse? Callen todos. Preguntarle al científico. Lo que diga el científico, lo que diga la ciencia. ¿Cómo debe educarse un hijo? Callen todos, démosle la voz al que tenga bata blanca, que tenga un doctorado y que haya escrito artículos indexados, en revistas indexadas. Entonces, a medida que usted va escribiendo artículos en revistas indexadas y a medida que usted va subiendo su ranking, entonces usted vale. Y en ese momento usted tiene una autoridad. Y es la condición en la que nos encontramos actualmente. Se va a discutir un tema. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿es correcta o no es correcta la eutanasia? Primer paso, callen los sacerdotes, cierren las Biblias, fuera de aquí. No puede entrar religión acá. Bueno, yo quiero comentar la postura de Edmund Husserl sobre el valor de la vida humana. ¡Callen los filósofos! Yo tengo 2 doctorados, uno en microbiología, otro en hemodinamia. Hable. Usted sí puede hablar. Entonces el sacerdote es el nuevo sacerdote es el científico. Y es la única voz que se supone que se respeta. Y se supone que los legisladores en los países solo deben oír a los legítimos sacerdotes, que son los científicos. Los demás que callen. Usted tiene, es decir, usted como ciudadano puede tener su opinión. Tenga su opinión, pero eso es solamente una opinión. Pero la ciencia pura y dura, esa es la única que vale. Entonces, este artículo de Santo Tomás, uno se da cuenta que tiene una actualidad tremenda. Pero para sacarle verdadero provecho a eso, es indispensable, mis amigos, verlo en contraste con los grandes racionalistas, entre los cuales indudablemente está Emmanuel Kant. Es indispensable eso. Bueno,
¿Y cómo argumenta entonces Santo Tomás? Porque obviamente lo que nos va a decir es que la teología, lo que él llama la doctrina sagrada, sí es necesaria. O sea que él nos va a decir que no basta la razón. Kant dice que la razón basta y sobra. Y Tomás nos dice, no señor, no basta la razón. ¿Qué argumentos presenta? Vamos a ver qué argumentos presenta. En esta traducción dice de la siguiente manera. Por cierto, esta traducción está completamente disponible en una aplicación. Esa aplicación se llama iPietà Veritas. Es una aplicación, yo la utilizo en sistema Android en este caso, supongo que existe también en el sistema Mac, en el iOS existe también. iPietà tiene esa traducción, o sea que usted la puede bajar, por ejemplo, a su celular si tiene ese sistema operativo, o usted puede buscar también en español, está la Suma Teológica completa. Si usted pone Suma Teológica entre comillas, le va a salir una página de un ingeniero, curiosamente un ingeniero argentino. Esa página tiene las iniciales, supongo que son del HJG, pero no tiene que aprendérsela porque es muy sencillo. Usted pone Suma Teológica así en español, entre comillas, y en el primero o segundo resultado le sale ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento de Santo Tomás cuando nosotros vamos a hablar de este tema? ¿Qué es lo que él puede decir sobre eso? Dice de la siguiente manera, empecemos leyendo. Para la salvación humana fue necesario que además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Entonces está diciendo que no basta la razón humana. ¿Por qué? Todavía no lo ha dicho. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Por supuesto, es necesario entonces, aquí se ve qué es lo que es necesario para comprender la respuesta de Tomás. Es necesario afirmar que sí existe un Dios, que ese Dios es la plenitud del ser humano, que ese Dios es una meta de alguna manera posible para el ser humano. Una vez que se admite que sí existe un Dios, que ese Dios es plenitud, felicidad para el ser humano y que ese Dios de alguna manera es alcanzable por el ser humano, es decir, que no queda tras de una barrera inaccesible. Una vez que se admite eso, entonces viene lo siguiente. Dice aquí, es necesario que hubiera una ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Dios excede la comprensión a la que puede llegar la sola razón humana. Entonces, si la razón humana no alcanza la meta, pero el ser humano está llamado a la meta, se necesita algo más. Ese es el argumento central de Tomás. La razón humana no alcanza a la meta propia del ser humano, pero el ser humano sí está hecho para esa meta. Entonces la frase central que hay que retener de este primer artículo de toda la Suma Teológica es esa. El ser humano está hecho para una meta que no alcanza con sus solas fuerzas. ¿Y por qué no lo alcanza? Porque ese Dios, plenitud de felicidad, plenitud de realización del ser humano, excede la razón, excede a la razón. Entonces dice, el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre para su salvación conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. El argumento fundamental entonces es ese. El ser humano tiene una meta que excede su capacidad. Y esa meta es Dios. Dios excede su capacidad. Entonces tiene lógica que ese Dios del cual se va a hablar pues tantísimo, y vamos a ver entonces que ese Dios
es verdadero y que ese Dios es bueno, ese Dios tiene que ser alcanzado, pero no puede ser alcanzado con la sola razón humana. Y luego dice, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa revelación divina. Con la sola razón humana, mire esta frase que se ha vuelto muy famosa de Santo Tomás. Con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por muy pocos, después de mucho esfuerzo y con resultados con muchos errores. Entonces, y uno se da cuenta que esto es así. Uno se da cuenta que se puede llegar a Dios mediante la razón humana, sí. Pues de hecho ese es el otro curso que estoy dando este semestre, ¿no? El de Misterio de Dios. Oiga, hemos empleado muchas horas analizando lo de las vías, ¿no? De la existencia de Dios, vías para mostrar la existencia de Dios. Y uno se da cuenta que son argumentos densos, son argumentos duros, son argumentos que uno tiene que esforzarse bastante, incluso se necesita una buena dosis de metafísica sólida para llegar a esos argumentos. Entonces, si la salvación humana dependiera de la sola razón, ¿qué personas, cuántas personas llegarían allá? Tendrían que ser solo filósofos muy inteligentes, muy duros, tendría que ser gente muy dura. Pero es que no es solo la capacidad intelectual. Hay una cosa muy interesante que dice el Papa Pío XII en su encíclica Humanis Generis. En Humanis Generis dice el Papa Pío XII, es que mejor dicho, esa frase vale la pena leerla, porque es que es muy buena lo que dice el Papa Pío. Mire, dice el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis, ¿dónde tengo yo eso? En los números 1 y 2 de Humani Generis, para que usted vea, que son como una respuesta a Kant. Dice aquí, aun cuando la razón humana, hablando absolutamente, procede con sus fuerzas y su luz natural al conocimiento verdadero y cierto de un Dios único y personal, que con su providencia sostiene y gobierna el mundo, y asimismo al conocimiento de la ley natural impresa por el Creador en nuestras almas, sin embargo, no son pocos los obstáculos que impiden a nuestra razón cumplir eficaz y fructuosamente su poder natural. Entonces sí, la razón sí puede llegar. ¿A dónde puede llegar la razón humana? Hombre, puede llegar a demostrar con claridad meridiana, sí existe un Dios, este Dios es único, este Dios es personal, este Dios es bondadoso, el tema de los atributos de Dios, este Dios es providente, a todo eso se puede llegar. Pero, dice el Papa Pío XII, no son pocos los obstáculos que impiden a nuestra razón cumplir eficaz y fructuosamente su poder natural. Y en el número 2, o sea, apenas en la parte introductoria de Humani Generis, dice Pío XII, para adquirir tales verdades, el entendimiento humano encuentra dificultades, y mira cómo las enumera, ya a causa de los sentidos o imaginación, porque evidentemente Dios no es objeto de imaginación, yo no puedo imaginar a Dios, al Dios verdadero no lo puedo imaginar, ya por las malas concupiscencias derivadas del pecado original. Y viene esta frase que para mí es absolutamente magistral. Así sucede que en estas cosas los hombres fácilmente se persuadan a ser falso o dudoso lo que no quieren sea verdadero. San Agustín lo dijo también con una frase muy memorable. Dijo, solo niega a Dios el que no quiere que Dios exista. Efectivamente, un Dios santo, poderoso, que retribuye el bien por su mérito y el mal con un castigo, ese Dios que es justo tiene repercusiones en mi vida. Entonces, si yo llevo una vida tramposa, una vida mentirosa, una vida lujuriosa, una vida viciosa, yo no quiero que exista ese Dios, porque ese Dios va a ser una perpetua denuncia, va a ser una denuncia constante. Y esa denuncia constante, esa incomodidad constante, es algo que resulta muy fastidioso. Entonces dice el Papa Pío XII, sucede que en estas cosas los hombres fácilmente se persuadan ser falso o dudoso
lo que no quieren que sea verdadero. O sea, hay veces que uno no quiere que una cosa sea verdadera, no quieren. Y eso lo nota uno también en la teología, ¿no? Como resulta tan difícil, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia y la bondad de Dios, como resulta tan difícil entender esas cosas, como resulta tan difícil reconocerlas porque tienen implicaciones para la propia vida, entonces uno no quiere que eso sea verdadero. Bueno, esto es lo mismo, volvemos a Santo Tomás. Esto es lo mismo que nos dice básicamente Santo Tomás. Santo Tomás dice que si dependiéramos únicamente de la razón humana, es decir, si limitamos la pregunta a lo que puede ser conocido por la razón humana, pues hermano, te vas a encontrar con que sería muy poquita gente, y solo después de mucho esfuerzo, y además con muchos errores, los que pudieran llegar a saber de Dios. Pero usted se da cuenta que el argumento fundamental de Tomás es: el ser humano está hecho para algo más grande. Ese es el argumento fundamental. Por supuesto, se necesita mostrar qué es eso más grande. Se necesita mostrarlo. Es interesante ver, por mencionar otro filósofo, es interesante ver la postura de un filósofo diferente, que es Federico Nietzsche. Federico Nietzsche dice que mandamiento fundamental es permanecer fieles a la tierra. Esa es una consigna muy importante para Nietzsche. Permanecer fieles a la tierra. Es decir, Nietzsche está convencido que en el momento en el que una persona empieza a aspirar a una eternidad, empieza a aspirar a un cielo, empieza a aspirar a una bienaventuranza, en ese momento ese ser humano traiciona su posibilidad de ser superhombre, de ser el Übermann. Entonces no va a ser el verdadero hombre. Qué interesante ver que lo que es para Nietzsche la traición a la humanidad es, en cambio, según la doctrina más tradicional de la Iglesia Católica, incluyendo Santo Tomás y lo que hemos leído de Pío XII, es en cambio lo más grande del ser humano. Es decir, lo que nos está diciendo Tomás y lo que nos están diciendo tantos otros autores es: levanta la mirada, mira que estás hecho para algo más grande. Tienes una gran capacidad racional, una inmensa, una potente capacidad racional. Pascal decía: soy solo una caña, pero una caña que piensa. Entonces, tienes la grandeza, dice la doctrina tradicional católica, tienes la grandeza de la razón humana. Pero te quiero decir algo: más allá de todo lo que tú puedas pensar, desear o imaginar, está tu verdadero ser, tu verdadera plenitud. Ese es el gran mensaje de la revelación. Entonces, según Santo Tomás, lo que hace la revelación es levantar nuestra mirada más allá de tu razón. Sé que tu razón llega muy alto, muy alto. Y es verdad, uno se pone a mirar a donde puede llegar la razón humana y es impresionante. Sí, la razón humana puede llevarte muy lejos, pero tú estás hecho para algo mucho mayor. ¿Y cómo se puede demostrar que estoy hecho para algo mucho mayor? Bueno, eso será parte del estudio teológico. Entonces, habrá que estudiar, que es lo que se hace en la Suma Teológica, habrá que estudiar por qué decimos que Dios existe, habrá que estudiar qué razones hay de credibilidad para la revelación, habrá que estudiar qué razones hay de credibilidad para una iglesia que se presenta como portadora de esa revelación, sabiendo todo lo que sabemos de la iglesia. Entonces habrá que presentar argumentos y razones de todo eso, pero el punto fundamental es ese. Resumen por última vez de ese primer punto: ¿por qué decimos que se necesita algo más que la racionalidad humana? Respuesta: porque el ser humano está hecho para algo más grande que lo que alcanza su propia razón. Como estás hecho para algo más grande, entonces
Eso significa que necesitas ayuda. Y esa ayuda es la que viene por la revelación. Y esa ayuda que viene por la revelación es la que de una manera sistemática, progresiva, estudia la teología. Pasemos al segundo punto. La segunda pregunta es, ¿estamos hablando de una ciencia? De inmediato hay que hacer una aclaración. Esa aclaración es, mira, lo que nosotros solemos entender por ciencia actualmente tiene que ver con la ciencia moderna. La ciencia moderna hunde sus raíces básicamente en el siglo XVII con grandes genios como Galileo o como Newton. La ciencia moderna tiene, por supuesto, grandes resultados, muy notables resultados, pero también se caracteriza ante todo por un método. El método científico es lo que es propio de la ciencia. ¿Y en qué consiste el método científico? Pues el método científico está compendiado en una serie de estrategias o pasos repetitivos. Usted selecciona un determinado fenómeno, usted controla algunas variables, usted hace unas hipótesis, usted mira las condiciones de verificación de esas hipótesis, usted comprueba si su hipótesis se sostiene y de esa manera usted va construyendo una teoría. Si su hipótesis no es refrendada por el experimento, entonces su teoría está mal y usted tiene que volver a empezar. Si su hipótesis es confirmada por el experimento, su teoría por ahora se sostiene y usted tiene que seguir adelante con su teoría. Esa es la ciencia. Esa hipótesis de manera usual se expresa en términos matemáticos, no siempre es en términos matemáticos, pero prácticamente es una norma que todo tiende a numeralizarse o digitalizarse, volverse dígito, volverse número, volverse ecuación. Esa es la ciencia moderna. Obviamente, cuando nosotros hablamos de ciencia moderna, la teología no va a clasificar ahí. Ahí no va a entrar la teología. Porque en la teología pues no vamos a sacar un pedazo de la Biblia para meterla al laboratorio y para analizar lo correspondiente. El saber teológico es de otro orden. Entonces, cuando Tomás pregunta si la teología es una ciencia, la pregunta hay que entenderla de acuerdo con el concepto que tenían en aquel tiempo sobre ciencia. Concepto que está emparentado con el nuestro, pero que es más amplio que el nuestro. La expresión que utiliza Tomás, y que creo que es bueno copiarla aquí, la palabra en latín es la palabra scientia. Esto se escribe de esta manera. Esa expresión proviene del verbo scire, S-C-I-R-E, scire, que significa básicamente saber. Entonces la ciencia es un saber, pero atención, la ciencia no es cualquier saber. Es un saber, pero no es cualquier saber. Hay una palabra griega que seguramente ya está resonando en su mente a medida que usted me escucha. Esa palabra griega es la palabra episteme. Los griegos, particularmente Aristóteles, hicieron una división muy clara entre lo que es episteme y lo que es doxa. La doxa es la opinión, y opiniones puede haber muchas. La episteme es el conocimiento cierto, firme, argumentativo, demostrado, consistente, permanente. Esa es la episteme. De la episteme viene la palabra popularizada por pensadores franceses, epistemología. La epistemología es el estudio de cómo se llega a la episteme, cómo se llega al conocimiento cierto. Esa es la epistemología.
Entonces, cuando Santo Tomás habla de la ciencia, está hablando de cómo se llega a la episteme. O sea que otra manera de plantear la pregunta de Tomás es esta. Cuando él pregunta si la teología es una ciencia, lo que está preguntando es, ¿el conocimiento de la teología es una pila de opiniones? ¿Es una montaña de opiniones? Mucha gente en nuestra época todavía traduciría esa pregunta de una manera más, ¿cómo lo llamaríamos? De una manera más cercana con esta expresión. ¿La teología es un asunto puramente subjetivo? Esa es la pregunta que se hace. Ese es el segundo artículo de la Suma Teológica. ¿La teología es un asunto subjetivo? ¿Es un asunto de meras opiniones? Acuérdese que nosotros vivimos en la época de las opiniones y la gente todo lo resuelve con opiniones. Oiga, yo creo que lo de la eutanasia no, eso no. Es su criterio, es su opinión, yo tengo la mía. Y ahí terminan las discusiones. Entonces hoy muchas personas están perdiendo, que eso es una pérdida racional, una pérdida de su capacidad racional. Hoy muchas personas están perdiendo la capacidad de argumentar. No, ese es su criterio, su criterio. Esa es su manera de pensar. Respéteme la mía. Yo le respeto lo suyo, usted respéteme lo mío. Por supuesto, ese estilo muy posmoderno, que supone una especie de idolatría de las opiniones, ese estilo posmoderno se rompe en el momento en el que hay que hacer leyes. Porque en el momento en el que hay que hacer una ley, en ese momento ya no nos podemos quedar simplemente con opiniones. ¿Es legal o no es legal llevar una dosis personal de cocaína o de marihuana o lo que sea? ¿Es legal llevar dosis personal, sí o no? Ahora resulta que hay un decreto presidencial en Colombia que dice que no, antes era que sí. Entonces, si eso entra en vigor, que yo no sé si ya entró o ya va a entrar en vigor, si eso entra en vigor y el policía lo detiene a usted con su dosis personal de marihuana, usted no puede decir, no señor policía, ese es su criterio, yo tengo el mío. No, con su criterio o sin su criterio, a usted se le decomisa y se le destruye su dosis personal. O sea, que fíjate que es una gran estupidez, es un error terrible idolatrar las opiniones y quedarnos en un subjetivismo craso, que cada uno tiene su opinión. No, señor, eso no es cierto. Fíjate lo que ha pasado ya en centenares de casos en Holanda y en Bélgica con esto, de los temas de eutanasia. Nos encontramos con una cantidad de personas que han sido obligadas a eutanasiarse. Obligadas sobre todo por presión psicológica. Usted imagine que usted es una persona muy mayor, es una persona enferma, que está en un hospital público y que cada día el médico le dice, ¿usted no reconsideraría el tema aquel? No le gustaría volver a pensar y dejamos y ya usted descansa. Usted imagínese ese lavado de cerebro, usted imagínese esa presión día tras día. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una vez que se aprueba algo, legalmente, eso tiene repercusiones en la vida de los sujetos. Y hay casos en los que los enfermeros han tomado la decisión. Ya este gordito ya realmente no da más de sí. De manera que en vez de ponerle la anestesia, le ponemos la sobreanestesia. Entonces le ponen la sobreanestesia, también conocida como la cipoteanestesia. Y cuando le ponen la cipote, usted se acabó y dejó de ser una carga para el Estado belga. Se acabó. Por eso lo mejor es quedarse en Colombia. No irse a Bélgica, quedarse en Colombia. Entonces, ¿qué demuestra eso? Eso demuestra que el opinódromo y eso de que no, esa es su idea, usted tiene su idea, yo tengo la mía. No, eso no vale. Eso no vale. Bueno, tengas en cuenta entonces que ese es el tema que se está tratando aquí. Como quien dice, ¿la teología es asunto de opiniones? ¿O realmente hay un conocimiento verdadero, un conocimiento cierto ahí? Fíjate que no es una pregunta tan sencilla. Porque si tú dices
que la teología es una sarta de opiniones, una montaña de opiniones, ¿quién le gasta tiempo a eso? O sea, dediquémonos más bien a estudiar la genealogía del Pato Donald, más interesante. En vez de estar uno estudiando que si hay ángeles, que si la Eucaristía, que si cuando lo absuelven a uno, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, o sí pasa algo, mejor dicho, para usted sí, para mí no, para usted no, para mí sí. Eso no tiene sentido. Entonces, decir que la teología es una sarta de opiniones no nos sirve. Pero si la teología no es una sarta de opiniones, se supone que tendría que ser una ciencia bien constituida. Pero el problema es que en esa ciencia bien constituida entra la revelación. Y si entra la revelación, entonces ahí tenemos un problema. Porque ¿yo cómo puedo demostrar eso? Yo realmente puedo demostrar que Dios, puedo demostrar, o sea, había cámaras o qué había ahí para demostrar que Dios sí le habló a Abraham, sí le habló a Moisés, sí prometió la llegada del Mesías. Yo puedo demostrar eso, así como demuestro, por ejemplo, el spin del electrón. Yo no lo puedo demostrar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde está el problema. La manera como Tomás resuelve el asunto es la siguiente. Tomás dice, mire, sí se trata de una ciencia, es decir, no estamos ante una sarta de opiniones. Esto no es asunto de cuenticos de hadas, este no es un asunto simplemente de fábulas, sí estamos ante una ciencia. Lo que sucede, dice Tomás, es que los principios primeros de esa ciencia no llegamos a conocerlos plenamente. ¿Por qué? Porque las razones últimas reposan en Dios mismo. Entonces, es evidente que hay cosas que nosotros aceptamos sin una plena comprensión. Eso es totalmente cierto. Hay cosas que nosotros aceptamos sin una plena comprensión. Pero eso no significa que no sea ciencia. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que nosotros aceptamos sin una plena comprensión, las aceptamos por un buen motivo. De eso vamos a hablar en un momento. Y a partir de las cosas que nosotros aceptamos sin una comprensión completa, a partir de ellas, nosotros procedemos de una manera argumentativa, como se mostrará efectivamente en este artículo 8. Si es argumentativa la teología, ahí se va a mostrar eso. De modo tal que no debe decirse que es una sarta de opiniones, no lo es. Pero tampoco nosotros poseemos la teología como podemos poseer, por ejemplo, la lógica o la matemática. Porque resulta que en la matemática usted se da cuenta que hay unos sistemas axiomáticos perfectamente estructurados. Y en esos sistemas axiomáticos estructurados, usted puede perfectamente decir, en esos sistemas axiomáticos, usted puede decir, aquí está el comienzo, aquí está el desarrollo, aquí está el teorema, aquí está la conclusión. Usted domina completamente eso. Un ejemplo típico es la obra ya muy antigua, por supuesto anterior a Jesucristo, los llamados elementos de Euclides. Euclides en sus elementos lo que hace es eso, presenta unos axiomas, presenta unas deducciones, presenta unos teoremas, presenta unas conclusiones. Entonces nos dice Santo Tomás, la teología no es como los elementos de Euclides, que usted pueda decir, aquí están los axiomas, aquí está todo. No, las razones últimas, los primeros principios, el porqué de las cosas y el cómo fundamental de las cosas está más allá de nuestra comprensión. Pero de ahí en adelante nosotros procedemos de una manera deductiva. Algo parecido a lo que puede hacer un estudiante de secundaria con la matemática. La mayor parte de los estudiantes, la inmensa mayoría de los estudiantes de secundaria, no tienen ni cabeza, ni tiempo, ni están en los programas que se presenten los primeros axiomas, las formulaciones axiomáticas de la aritmética como se han hecho en matemáticas. En secundaria no te van a presentar los primeros axiomas, pero sí te enseñan a trabajar a partir de ahí.
Algo así es la teología, nos dice Tomás. Entonces, preguntas como por ejemplo, ¿por qué Dios creó el universo? ¿Por qué Dios salva al ser humano? Esas preguntas, esos motivos últimos, ese cómo fundamental. A ver, ¿cómo exactamente? Explíqueme. Así como se explica que se une el hidrógeno y el oxígeno y se produce agua, ¿cómo exactamente se produjo la encarnación? Muéstremelo aquí sobre esta mesa. Yo no voy a poder hacer eso. Entonces hay cosas que no voy a poder demostrar, pero a partir de esas cosas que no voy a poder demostrar y que sin embargo acepto por una buena razón, a partir de esas cosas yo presento argumentos. Entonces la teología sí es una ciencia, pero una ciencia con una estructura muy peculiar, porque es una ciencia en la cual yo desarrollo el conocimiento sin plena posesión de los primeros principios. Bueno, y entonces, ¿usted por qué acepta algo que no puede comprender plenamente? Respuesta: no es extraño que yo no pueda comprender plenamente los primeros principios, eso no es extraño. Pregúntale a cualquier filósofo que responda una de las dos grandes preguntas imposibles de resolver: ¿por qué existe algo y no nada? O pídele a un filósofo que responda a esta pregunta: ¿cómo está seguro usted de que su pregunta fundamental con la que usted establece su sistema es la primera pregunta? O sea, no tiene nada de raro que la razón humana se encuentre frente a preguntas que no puede responder, eso no es extraño. Pero ¿por qué usted acepta entonces esa revelación? Hombre, yo acepto esa revelación porque hay unos motivos de credibilidad externos, porque hay una persuasión externa y luego hay una moción interna, que es la que da el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los motivos de credibilidad externos? Hombre, cuando yo veo tanto bien, por supuesto que los medios de comunicación solo hablan de lo feo y lo sucio de la religión, pero si yo abro mis ojos y si yo veo tanto bien que ha hecho la religión y tantas personas inteligentes y buenas que son creyentes, eso se convierte en un motivo de credibilidad. Y me veo persuadido de acoger ese mensaje, porque personas que son muy importantes para mí, muy sinceras porque yo las conozco, me dan un testimonio fehaciente. Y luego está la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿la teología es ciencia? Claro que es ciencia, pero es una ciencia muy particular, porque es una ciencia que no tiene plena posesión de sus principios, sino que los acepta por motivos muy serios de credibilidad. Pasemos a la tercera pregunta, es un poco más rápida: si la teología es una ciencia o son varias ciencias. Y la respuesta es que hay algo que unifica la teología, y esta parte es muy bonita. Tal vez ese tercer artículo de la Suma lo podríamos reformular de esta manera. Oye, ¿la teología es una o es múltiple? O todavía mejor esta otra fórmula: ¿qué hace? ¿Qué le da unidad a la teología? Esa es la verdadera pregunta aquí. ¿Qué es lo que le da unidad a la teología? Porque hay muchas cosas que estudiar, que sacramentos, que mandamientos, que Biblia, dogma, en fin, hay tanto que estudiar. ¿Qué le da unidad a la teología? La respuesta que da Tomás es esta: la doctrina sagrada es una única ciencia. La unidad de la facultad o del hábito la da el objeto, pero no bajo el aspecto material, sino formal. Entonces, ¿qué es lo que le da unidad a un cuerpo de conocimiento? O lo que Tomás llamaría una ciencia. ¿Qué le da unidad a una ciencia? Que siempre estudia un mismo objeto, pero un mismo objeto de una manera formal. Entonces hay que distinguir entre lo que es objeto material y lo que es objeto formal. Objeto material es estudiar siempre una misma cosa. Objeto formal es adoptar siempre un determinado ángulo o perspectiva. Por ejemplo, tomemos el caso de la física, que tal vez es pues lo que puedo conocer un poco mejor. Tomemos el caso de la física. La física estudia cuáles eran las intenciones de Simón Bolívar
cuando hizo juramento de liberar a las colonias? Pues no, eso no puede estudiar la física. Eso lo puede estudiar la historia u otra cosa. Entonces, ¿qué hace que la física sí estudie unas cosas y no estudie otras? Eso que hace que la física estudie unas cosas, eso es lo que se llama objeto formal. Es decir, ¿cuál es el ángulo, cuál es la perspectiva desde la cual usted va a abordar esta realidad? Y uno se da cuenta que la física estudia las distintas realidades desde una característica: son cuerpos. Y eso significa que tienen una realidad en términos de materia, energía, espacio y tiempo. Entonces, ¿qué estudia la física? La física estudia las intenciones de Simón Bolívar al hacer su juramento. No. ¿Qué estudia? Estudia lo que son cuerpos en la medida en que son materia, energía, que ocupa un espacio y que tiene un tiempo. Entonces, si yo voy a estudiar, por ejemplo, cuáles son las características de los cristales, eso lo va a estudiar la física. Si yo voy a estudiar los precios de los cristales, eso no lo va a estudiar la física. Eso lo va a estudiar, por ejemplo, la economía. La economía va a estudiar eso. Entonces, la economía tiene un objeto formal. Y yo puedo estudiar un mismo objeto material desde distintas perspectivas. Y eso se llama objeto formal. Entonces, un cristal, tomemos el zafiro, un cristal. Yo lo puedo estudiar desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo ha variado el precio del zafiro en Japón en los últimos 20 años? ¿Y qué fuerzas han intervenido para esos cambios en el valor del zafiro? Eso lo puedo estudiar. Eso se llama estudiar economía. Si yo me pongo a estudiar cuáles son los componentes del zafiro y las estructuras cristalinas del zafiro, seguramente estaré hablando de química o más probablemente de física. Eso es lo que se llama objeto formal. El objeto formal es la perspectiva que yo tomo para analizar una determinada cosa. Entonces dice, por ejemplo, el hombre, el asno y la piedra pueden ser considerados bajo el aspecto formal del color, que es el objeto de la vista. Si tenemos presente que la Sagrada Escritura considera algunas cosas en cuanto reveladas por Dios, todo lo que puede ser revelado por Dios cae bajo el aspecto formal del objeto de tal ciencia. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? En otro lugar lo dice de manera más clara. A nosotros nos interesa Dios y de qué manera las cosas se relacionan con Dios, porque provienen de Él, porque son regidas por Él o porque a Él se dirigen. Eso estudia la teología. Entonces, ¿qué le da unidad a la teología? Su objeto formal. ¿Y el objeto formal cuál es? El objeto formal es el ángulo, la perspectiva que tú tomas. ¿Y cuál es el objeto formal de la teología? Entonces, el objeto formal es cómo se relacionan las cosas con la revelación de Dios. Esa es la unidad de la teología. ¿La teología es aplicable? La pregunta que hace Tomás realmente es, ¿la teología es especulativa o es práctica? Especulativo es aquello que se aprende, podríamos decir, por el gusto de saberlo. Práctico es aquello que se aprende para utilizarlo, para aplicarlo a la vida. Entonces nos dice que la teología es en primer lugar especulativa, porque en primer lugar lo que quiere la teología es acercarse a un Dios que nosotros no usamos. Nosotros no usamos a Dios. Pero por otro lado, el conocimiento de ese Dios y el conocimiento de lo que ese Dios ha querido para nuestro bien tiene implicaciones prácticas. Entonces la teología es en primer lugar especulativa, contemplativa, podríamos decir, y luego, solo en segundo lugar, la teología es práctica, es aplicable. ¿En qué sentido la doctrina sagrada, lo que nosotros llamamos la teología, es superior a las otras ciencias? ¿Por qué decimos que es superior? Entonces dice, a ver, en algún sentido la teología es especulativa y en otro sentido es práctica. Y se pone a demostrar
¿cómo es superior a las demás ciencias, tanto en lo especulativo como en lo práctico? ¿Por qué? Dice, de entre las ciencias especulativas se dice que una es superior a otra según la certeza que contiene o según la dignidad de la materia que trata. En ambos aspectos la doctrina sagrada está por encima de las ciencias especulativas. ¿Por qué? Porque la certeza se apoya en Dios mismo y porque lo que estudia pues no es otra cosa que Dios en sus atributos, en su providencia, en su revelación. Con respecto, dice aquí, a lo práctico, es más digna la que se orienta a un fin más alto. Es una ciencia práctica, por ejemplo, un conocimiento práctico, diríamos nosotros, lo que significa el trabajo del hierro o lo que significa la tecnología. Pero uno se da cuenta que la tecnología tiene un alcance muy limitado en términos prácticos. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que en ciertas circunstancias la tecnología no tiene nada que aportarte. Si tú eres un enfermo terminal en una UCI, en ese momento tus redes sociales tal vez no son lo más importante para ti. Si tú estás muy triste porque uno de tus mejores amigos te ha traicionado por quitarte una plata, es posible que la tecnología no sea exactamente lo que te va a ayudar más. O sea, buscar la app que se llame Depre, tal vez no va a ser lo que te va a ayudar más. Tal vez lo que necesitas es una cosa diferente, una respuesta diferente. Entonces, ¿cuál es la máxima? ¿Qué es lo máximamente práctico? ¿Qué es lo que más sirve? Pues lo que más sirve es lo que me pone más cerca de lo que es mi fin propio. Entonces, si una persona sabe darme buenos consejos para un momento de depresión, ese conocimiento va a ser mucho más útil en el momento de la traición de mi amigo. Y dice él, el conocimiento teológico es un conocimiento mucho más útil que cualquier otro, porque es el que te puede acompañar no solo hasta la puerta de la muerte, incluyendo la muerte, sino más allá de la muerte. De modo que para Tomás, seremos plenamente teólogos solamente cuando hayamos traspasado la muerte. Ahí seremos verdaderos teólogos. Entonces, en ese sentido, la teología es más alta que cualquier otra ciencia, mucho más alta. ¿Es sabiduría? Qué interesante esta pregunta para recordar lo que significa sabiduría. La sabiduría no es simplemente una acumulación de conocimientos, ni siquiera si esos conocimientos están articulados, están centrados. No, la sabiduría es mucho más que eso. ¿Qué es la sabiduría? Dice aquí, es sabiduría en grado sumo. ¿Por qué? Porque lo propio del sabio es dirigir y dar una opinión fundamentada. O sea, lo que se llama juzgar, dirigir y juzgar. Juzgar aquí significa dar una opinión con razones sólidas. Su juicio lo hace teniendo como punto de referencia la causa más alta de todo lo inferior. Así, en todo tipo de cosas se llama sabio aquel que tiene presente la causa más alta de cada cosa concreta. Entonces, en la medida en que la teología se acerca a las causas primeras y se acerca a las razones últimas, en ese sentido la teología es sabiduría. Hay dos saberes a los que Tomás llama sabiduría: a la filosofía y a la teología. Entonces, por ejemplo, la Iglesia ha querido, ya ahora en nuestra época no lo aplicamos solamente a los seminaristas, a los sacerdotes, pero la Iglesia ha querido que sus sacerdotes sean sabios, es decir, que sean personas que puedan analizar los problemas no solamente en su superficie, sino que puedan buscar cuáles son las causas profundas de las cosas, dónde están las razones últimas de las cosas. ¿Por qué? Porque las preguntas con las que debe enfrentarse un buen sacerdote, un buen predicador, un buen misionero, siempre serán preguntas muy profundas. En últimas, las preguntas de las personas son: ¿yo por qué tengo que ser bueno? ¿Por qué? ¿Y yo por qué tengo que sufrir esto? ¿Y yo por qué tengo que gastar mi tiempo de tal o de cual manera? ¿Cuál es el sentido de esto?
Un día, usted como religioso, como sacerdote, también nuestros hermanos laicos aquí presentes, yo supongo que usted tiene un interés contemplativo, pero tal vez un interés práctico también. Un día usted se encuentra con una persona que está frente a una tragedia terrible. ¿Y esto por qué sucede? ¿Qué sentido tiene esto? Es evidente que un buen predicador, un buen agente pastoral, dice el Papa Francisco, un buen sacerdote, necesariamente debe tener una capacidad de argumentación que vaya más allá de lo inmediato. Porque si no va a resultar con tonterías incluso hirientes. ¿Qué tal una persona con mucho dolor y que usted le salga con que, bueno, del ahogado el sombrero? Una persona enfrentando una tragedia de vida y usted le sale ahí con refranes tontos. No, la persona necesita algo mucho más profundo. Entonces la sabiduría es aquel campo de conocimiento que busca, busca voluntariamente acercarse a las primeras causas y a los fines últimos. En ese sentido es sabiduría. Bueno, hablemos sobre el sujeto. Antes hemos hablado del objeto. El objeto dijimos que es el objeto formal. La teología se distingue no por un objeto material, sino por un objeto formal, es decir, por el enfoque, la perspectiva, el ángulo. Y ese ángulo es la manera como Dios se ha revelado, lo que Dios ha revelado con respecto a. Bueno, pero ahora se pregunta por el sujeto. Y tal vez esta es la pregunta de más difícil comprensión dentro de esta serie. Lo que yo he encontrado, mis queridos amigos, es que la mejor manera de entender esta pregunta es cambiarla como otras, ¿no?, que también hemos cambiado. Es cambiarla a esta formulación. ¿Quién es teólogo? El sujeto de la teología, en el fondo, equivale a esa pregunta. ¿Quién es teólogo? ¿Cómo es un teólogo? Esa es la pregunta que está de fondo en este tema del sujeto, el sujeto de la teología. Es interesante esta frase que trae Tomás. La relación que hay entre una ciencia y su sujeto es la misma que hay entre una facultad o hábito y su objeto. El objeto propio de una facultad o hábito lo constituye el aspecto bajo el cual lo considera todo tal facultad o hábito. Así el hombre y la piedra son considerados por la vista bajo el aspecto del color, de ahí que el color sea el objeto propio de la vista. Estamos hablando del objeto formal. Todo lo que trata la doctrina sagrada lo hace teniendo como punto de mira a Dios, bien porque se trata de Dios mismo, bien porque se trata de algo referido a Él como principio y como fin. Ese es el objeto formal. De donde se sigue que Dios es verdaderamente el sujeto de esta ciencia. Esto mismo queda patente por los principios de esta ciencia, que son los artículos de fe y que provienen de Dios. El sujeto de los principios es el mismo que de toda la ciencia, pues toda la ciencia virtualmente está contenida en los principios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a buscar qué hay detrás del conocimiento teológico, si yo voy a buscar en dónde reposa finalmente el conocimiento teológico, o como antes lo mencioné, ¿quién es genuinamente teólogo? Llego a Dios. O sea, ¿en dónde reposa? Esa es otra manera de traducir esta pregunta. ¿En dónde reposa finalmente el conocimiento teológico? O si una persona te lo preguntara de este modo: oiga, si yo me pongo a estudiar teología como están haciendo ustedes, si yo me pongo a estudiar teología, finalmente ¿a dónde llego? ¿A qué llego? En latín se entiende mejor, subjectum. Subjectum quiere decir lo que subyace. O sea que la pregunta aquí es como si se dijera: ¿qué es lo que subyace a la teología? ¿Qué es lo que subyace? Bueno, lo que subyace a la teología, a lo que llegas finalmente en la teología, es a Dios mismo. De eso es de lo que se trata. Entonces, por eso dice: en verdad, es verdad que ha habido quienes, considerando lo que se trata en esta ciencia y no el aspecto bajo el que se trata, le han asignado a la doctrina sagrada a otro sujeto. Por ejemplo, los hechos, los signos, o la obra de la reparación, o el Cristo total. Entonces uno puede decir: bueno, ¿a qué se llega finalmente con la teología? Se llega a Cristo. Bonita respuesta.
¿A qué se llega finalmente con la teología? No, se llega a Dios. Porque claro, nosotros tenemos a Cristo nuestro Señor, pero llegamos a Cristo precisamente dentro de una historia que se enmarca en la creación, etcétera, etcétera. Entonces, esa pregunta es muy profunda porque tiene esas dos interpretaciones. ¿Quién es realmente el teólogo? Y esto es muy interesante porque significa que nosotros nunca somos completamente teólogos. Uno puede tener un doctorado. ¡Qué bueno! Tienes un doctorado, excelente. Pero eso no significa que tú eres teólogo. Todos somos aprendices. Solo hay uno que es teólogo y es Dios mismo. Todos los demás somos aprendices. Y estamos tratando de saber del Señor. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Tratando de saber de Dios. ¿A qué se llega finalmente en la teología? Se llega finalmente a Él. Bueno, ¿la teología es argumentativa? Claro, eso está relacionado con lo que nosotros hemos dicho antes sobre qué es verdadera ciencia. La teología es verdadera ciencia. Y como verdadera ciencia requiere de argumentos. Eso quiere decir que yo no puedo simplemente cambiar una afirmación teológica, porque es que otro dijo otra cosa. Acuérdese que el ambiente, esto lo veíamos cuando estudiábamos lo de la universidad medieval, acuérdese que el ambiente de las universidades era un ambiente de polémica, y eso era un ambiente de citar autoridades. Pero un momentico, Juan Damasceno dice otra cosa. Sí, pero San Agustín dice esto. Entonces, en medio de todo eso, no es simplemente un asunto de presentar autoridades, mucho menos es un asunto de gustos. Tampoco es un asunto de la llamada utilidad pastoral, por favor tome nota de eso. Porque es que hay gente que cambia la verdad en función de que, mire, eso hoy nadie le pone cuidado a eso. ¿Se salvan los niños que murieron sin bautismo antes de la edad de razón? Esos problemas no, nadie estudia eso. ¿Es moralmente correcto utilizar anticonceptivos artificiales? Mire, diga usted lo que quiera, la gente no le pone cuidado a eso. Entonces la teología no puede depender de lo que es útil, de lo que es aceptable, de lo que es popular, del autor que lo dijo. Sí, no puede depender de eso. Cuando se dice que la teología es argumentativa, lo que se está diciendo es, la teología no puede depender de eso. Y tristemente a veces se hace un cortocircuito entre pastoral y doctrina. Se hace un cortocircuito entre pastoral y doctrina, y ese cortocircuito lleva a que empecemos a cambiar la doctrina en función de la pastoral. ¿Me explico? Mire, eso ya nadie le va a poner cuidado a eso. Nadie le va a poner. Ni pierda su tiempo en eso, sobre todo en asuntos de sexualidad. Eso es casi es una norma hoy, eso es muy triste, ¿no? Es casi una norma hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que, no, mire, eso no es aplicable, eso no es aplicable. Eso, mejor dicho, ni pierda el tiempo estudiándolo, ni mucho menos se ponga usted a enseñar eso. Entonces, ¿qué significa que la teología es argumentativa? Por una parte significa que sí se pueden presentar razones y se deben presentar razones. Y en segundo lugar significa que la teología no puede depender ni de modas, ni de gustos, ni de utilidad, ni de aceptación, ni de autores preferidos. Usted no puede hacer depender la teología de ese tipo de cosas. Y bueno, realmente ahí terminamos, hermanos, porque en lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura ya lo vimos cuando estudiábamos lo de los sentidos de la Sagrada Escritura. Incluso hasta cierto punto nosotros nos extendimos un poco más porque hablábamos de la división del sentido literal y bueno, hacíamos toda una clasificación. Entonces aquí tenemos, en este esquema tenemos una especie de resumen de qué significaba teología para Santo Tomás. Ahí lo tienes. Es un conocimiento argumentativo que tiene su base en la revelación divina, que mira las cosas desde ese ángulo, con la conciencia de que finalmente hay solo uno que es verdadero teólogo, y ese único que es teólogo es evidentemente Dios el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al principio, ahora y siempre,